Pedro Tello, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Luis, buenos días, qué gusto saludarte a ti y a quienes nos escuchan. Fíjate que el reporte que el día de ayer dio a conocer el Banco de México, que es el informe trimestral correspondiente al periodo octubre-diciembre del 2020 del comportamiento de la inflación, era un reporte muy esperado por el mercado en función de que a través de él conoceríamos si Banco de México haría o no ajustes a los pronósticos que había previamente establecido sobre el desempeño esperado de la economía mexicana en este y el próximo año. Y no deja de ser sorprendente el ajuste que hace el Banco de México al alza en el crecimiento esperado de la economía mexicana para este 2020. En octubre pasado, Banco de México pensaba que la economía mexicana iba a crecer en el 2021 a un ritmo del 3.3%. En el reporte de ayer, coloca el crecimiento esperado en su escenario intermedio en un crecimiento de hasta el 4.8%. Y lo interesante de la cifra, Luis Auditorio, es que cuando uno revisa cómo están viendo a México desde afuera e incluso los propios analistas que en México se consultan mes a mes para tratar de conocer cuál es el escenario en el cual nos habremos de mover en este año, pues nos damos cuenta de que el abanico es tan amplio en cuanto a perspectivas para este 2021 como seguramente incierto parece el panorama para la mayor parte de las empresas en nuestro país. Banco Mundial estima que en el 2021 la economía mexicana va a crecer 3.7%. El Fondo Monetario Internacional ubica el crecimiento esperado en el 4.3%, Moody's lo llevó hasta el 5.5%, ahora el Banco de México lo coloca en 4.8%, y los analistas encuestados por el Banco Central de nuestro país en febrero pasado colocan el crecimiento esperado en el 3.9%. Así que entre el 3.7% del Banco Mundial y el 5.5% de Moody's, la verdad es que la distancia entre el piso y el techo es muy elevada. Y lo cierto, Luis Auditorio, es que en la perspectiva del Banco de México, el programa de vacunación que se aplica en México mejora la perspectiva para el desempeño de la actividad económica nacional, a la par, por supuesto, del comportamiento favorable que se registra en Estados Unidos. Pero, y yo creo que aquí hay que ser muy precisos, hay un pero en esta revisión que hace el Banco de México al alza. Mientras en Estados Unidos Joe Biden ayer señaló que todos los adultos van a tener su vacuna en mayo, no en julio, como originalmente lo habían estimado, es decir, 2 meses antes de lo que originalmente habían previsto, en México vamos con un ritmo de vacunación por lo menos con un mes de retraso. Pero además, si en Estados Unidos efectivamente la economía avanza con la rapidez que todo el mundo está anticipando, no solamente por el programa de vacunación, sino por el programa de estímulo económico que ha sido aprobado y está ya en marcha, bueno, pues eso significa que el efecto favorable de la economía de Estados Unidos tardará por lo menos un trimestre en llegar a la economía de México. Es por la diferencia con la cual avanza el ciclo estadounidense, a diferencia del ciclo de la actividad económica de nuestro país. Como sea, Luis Auditorio, mejora la perspectiva de la economía mexicana para el 2021 desde la perspectiva del Banco de México, aunque, y termino el comentario señalando lo siguiente, en materia de empleo, Banco de México estima que en el mejor de los casos, en este 2021, se van a crear 570,000 puestos de trabajo. Es decir, la mitad del millón de empleos que necesitaríamos para quienes van por primera vez al mercado laboral y ni siquiera la cantidad suficiente para recuperar el número de empleos que se perdió en el año 2020, Luis. Pedro, te mando un gran abrazo, muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a estar atentos aquí a estos temas. Igual hay que tomar en cuenta, y no es ni ser pesimista ni ser ultra optimista, que estamos en marzo, iniciando apenas el tercer mes del año, que todos estos pronósticos pueden cambiar tanto a la alza como a la baja, que hay demasiado optimismo por el tema de la vacunación. Ahí vemos el pensamiento neandertal, decía Biden, de Texas y de Mississippi, por ejemplo, que hay muchas cosas que no sabemos, como qué va a pasar con los grupos marginados que no obtengan vacunación y que puedan seguir teniendo contagio, que puede también estar el riesgo de las mutaciones de virus que no terminan por ser tan efectivas con la vacuna. En fin, o sea que todavía falta un rato y que hay demasiado optimismo que obviamente se puede llegar a sentir también en las
perspectivas y expectativas económicas. Al principio también se pensaba que no iba a ser tan feo el tema de la pandemia, que íbamos a salir muy rápido y pues mira lo que terminó por ocurrir. O sea, hay que verlo, ¿no? O sea, es una muy buena noticia esto, se está viendo una luz al final del túnel, pero pues todavía falta y esta apertura tan acelerada en algunos estados, en la Unión Americana, por ejemplo, pues puede poner en riesgo muchísimas cosas, ¿no? Sí, y agrega Luis, en el caso de la actividad económica de nuestro país, habrá que ver el impacto que tendrá esta reforma a la ley eléctrica sobre el ánimo de los inversionistas, primero del sector energético y por supuesto de las empresas norteamericanas. Agrega a ello el pesimismo que prevalece entre los empresarios. El día de ayer lo posteaba yo en Twitter, que mejora, digamos, en alguna medida la confianza de los empresarios, pero no su disposición para invertir. Y por supuesto, Luis Auditorio, los primeros datos que dan cuenta del comportamiento del mercado interno, que por cuanto a la venta de automóviles tuvo un tropiezo importante y las ventas de las grandes cadenas comerciales pues también siguen sin despegar. Así que con buenas y malas noticias estamos en el primer trimestre del año, primer trimestre, Luis, en el que totalmente convencido vamos a cerrar con una caída superior al 4% en materia económica. Pedro, te mando un abrazote, tu Twitter. Síganme en Twitter, en @Petello Villagrán, y que tengan un espléndido jueves.